Buenos días, en esta ocasión estaremos platicando de la marca Lenovo, en específico la integración que se tiene con Nutanix. El tema que abordaremos el día de hoy es las funcionalidades de la consola de Nutanix. Estas funcionalidades, como lo hemos comentado en Webex anteriores, pues involucran toda la parte de la hiperconvergencia, que podamos tener la administración en una sola consola. ¿Esto qué quiere decir? Que podamos administrar todos los recursos de la arquitectura en cuanto a memoria, en cuanto a procesamiento, más específico a la parte de crear máquinas virtuales, poder administrar la parte del almacenamiento, poder tener también una serie de reportes muy específicos que nos ayudan para poder tomar decisiones. Hoy nos acompaña Manuel Hau. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Él es representante de Lenovo, en específico está viendo la marca de Nutanix. ¿Podemos empezar? Claro, empezamos. Vamos a proyectar ahorita la consola de Nutanix. Aquí tenemos un demo. Este es un demo que está construido con equipos Lenovo, que está dentro de la página de Nutanix. Como podemos ver, ese es el dashboard principal. Ese dashboard que nos presenta la consola de Prince, en este caso es la parte de Prince Elemental, que es el básico que viene cuando instalamos la solución de Nutanix. Podemos ver que nos da mucha información interesante sobre cómo se encuentra nuestro clúster y cómo se encuentran en general toda nuestra infraestructura virtual que estamos utilizando en el data center. Por ejemplo, del lado izquierdo nos dice qué hipervisores estamos utilizando. En este momento estamos con Acropolis Hypervisor. Nos dice si tenemos una conexión a la parte de Print Central, cuánto espacio tenemos en nuestro clúster. Podemos ver que nos dice que tenemos 9.12 terabytes lógicos y también podemos ver la parte física. Son, por ejemplo, 18.24 terabytes físicos que tenemos en nuestro clúster. Entonces, esta es una manera muy sencilla de poder visualizar la parte de storage que tenemos en el clúster que ya generamos con nuestras herramientas de Nutanix. También podemos ver en la parte de abajo las máquinas virtuales que tenemos, cuántas tenemos encendidas, apagadas, suspendidas, que tienen pausa y que, bueno, no sabemos el estado en el que se encuentre y que eso se puede ver por desconexiones, porque no tienen las tools, etc. Abajo también podemos visualizar el hardware. Cuántos hosts, cuántos bloques de estos hosts tenemos y qué modelos de nodos estamos utilizando. En la parte central tenemos los IOPS. ¿Cuántos IOPS estamos dando en infraestructura en este momento? Esto va a depender de la carga de trabajo que tengamos con nuestras aplicaciones, todas las máquinas virtuales que estemos ejecutando. Aquí nos va a dar cuántos IOPS estamos consumiendo del clúster. Si no queremos ver el IOPS, abajo tenemos también el bandwidth. Más que nada, a veces lo utilizamos en diferente forma, porque, por ejemplo, el IOPS es para ciertas aplicaciones, el bandwidth se utiliza más para todo lo que es file, objeto, entonces ahí podemos controlar cuánto es el ancho de banda que estamos consumiendo de escritura y lectura sobre los discos o sobre las controladoras, que en este caso son las controladoras de Nutanix que estamos utilizando en cada nodo. También podemos ver la latencia que tenemos alrededor del clúster. Esta latencia va a depender mucho de la configuración de discos, cuántos discos de estado sólido, cuántos discos mecánicos, cuántas peticiones por segundo estemos haciendo. Entonces, aquí podemos ir viendo la latencia que vamos a ir considerando. Abajo también tenemos lo que es el porcentaje de utilización de CPU memoria y del lado derecho la salud general de nuestros clústeres. Nuestros discos, sitios remotos si llegamos a tener, máquinas virtuales. Podemos ver que tenemos tres colores, rojo, amarillo y verde. Verde es que está correcta las máquinas, tienen una salud óptima. Amarillo, que tenemos que revisar porque posiblemente algo nos pueda generar un problema más adelante. Y rojo, cuando ya presentamos algún inconveniente dentro de las máquinas virtuales. Lo mismo para los hosts, storage containers. Aquí los storage containers vienen siendo algo semejante, digamos, como a las LUNs que manejamos en una arquitectura tradicional. Es el espacio de disco que presentamos al clúster y que va a ver nuestra infraestructura de virtualización donde va a guardar las máquinas virtuales. Los storage pools, los servicios que estamos ejecutando a nivel de todo lo que es Nutanix. Y más abajo podemos ver cómo se encuentra la protección de los datos. Al estar OK, quiere decir que todos los nodos y todos los discos están funcionando correctamente. Si tenemos degradación en alguno de los nodos o falla en alguno de los discos, aquí vamos a ver una alerta de que algo está fallando y que necesita ponerle atención. Y del lado derecho podemos ver las alertas críticas, las alertas que son warnings y las alertas informativas. Aquí también podemos visualizar de una forma más sencilla cómo se encuentra todo nuestro clúster y si tenemos una falla, exactamente a qué se debe esa falla. Okay.
Sí, como bien comentas, esta es la parte de la consola de Prism Element, pero también podemos integrarnos con Prism Central, que puedes tener una visualización de los diferentes clusters que tienes en diferentes sitios. Es decir, Prism Central, que es esta consola, te ayuda para administrar, como vamos a ver, toda la parte de máquinas virtuales, almacenamiento, red a nivel clúster. Pero con Prism Central, la integración que podemos tener es para ver los múltiples sitios y poder administrar desde esta consola ambos sitios, ¿no? Tanto la parte de replicaciones como la parte de creación de máquinas virtuales y todas estas características que vamos a ver un poquito más adelante. En cuanto a la parte del storage pool que comentaba Manuel, aquí me gustaría comentar un poco acerca de una regla que tiene Nutanix. Ellos recomiendan que solamente se cree un storage pool y, bueno, sobre ese storage pool puedes estar creando múltiples contenedores. Este storage pool, recordemos que es la sumatoria de todos los discos. Aquí, a diferencia de una arquitectura tradicional, pues no tienes que estar haciendo ningún tipo de arreglo. Si bien es como una paridad del dato, esto lo hacemos por la parte del software, no del hardware. No dependemos de ningún fierro para poder presentar el performance y para poder administrar el almacenamiento. Y sobre ese almacenamiento, sobre ese storage pool, generamos los múltiples contenedores que nos van a servir para guardar el dato que está generando en la forma en la que nosotros queramos darle prioridades a las máquinas virtuales. Esto nos sirve para que podamos posteriormente a lo mejor trabajar algún proyecto de replicación y darle prioridad para que puedan alzar ciertos contenedores donde están viviendo ciertas máquinas virtuales. Bueno, algo interesante que más adelante vamos a visualizar es toda esta administración con Acropolis Hypervisor. Muchos clientes no conocen esa infraestructura, se les hace una solución nueva o conocen la forma de administrar máquinas virtuales a través de la parte de Linux, ¿no? Todo lo que utilizaban KVM. Recordemos que todo lo que es Acropolis Hypervisor está basado en KVM, pero con muchas modificaciones, muchas mejoras que le ha impartido lo que es Nutanix y con mucho más potencia de consumo de recursos y mejora en la performance de las máquinas virtuales. Ahora, si nos vamos, por ejemplo, tenemos aquí las diferentes pestañas donde podemos poder visualizar todos los componentes que tenemos en nuestro clúster. Si vamos, por ejemplo, a la pestaña de Help, vamos a poder aquí ver cómo se encuentran nuestras máquinas virtuales. Por ejemplo, aquí del lado derecho tenemos si hay alguna máquina que está con algún daño, encendidas, apagadas, etc. Aquí en la consola de VMs podremos encontrar la lista de todas nuestras máquinas virtuales que tenemos hoy dentro de nuestro clúster. Podemos ver en color rojo las que están apagadas, en color verde las que están encendidas, el host en el que se encuentra la máquina virtual en este momento ubicada, que está encendida, su dirección IP, los cores que tiene asignados, hablando de virtual CPUs, la memoria RAM, la capacidad de storage que tiene asignado, cuánto porcentaje de CPU tiene en utilización ahora, si está utilizando memoria, cuántos IOPS está leyendo, escribiendo, el ancho de banda y la latencia promedio que está teniendo esta máquina virtual. Y también si la tenemos configurada para hacer algún backup o no. Así como vemos estas máquinas, bueno, tenemos varias máquinas virtuales que podemos visualizar aquí. En la parte de abajo tenemos datos en general del clúster. Si vamos y damos clic en una de las máquinas virtuales, por ejemplo, esta que está funcionando, y regresamos a la parte de abajo, ya vamos a ver muchísimo más datos. Por ejemplo, datos de utilización en cuanto a CPU, memoria, datos en cuanto a utilización de IOPS, anchos de banda, latencias y bytes por segundo de la información que estamos transmitiendo entre las máquinas virtuales. Del lado izquierdo veremos información más detallada sobre la máquina, su nombre, su dirección IP, el hipervisor, la memoria, cuántos cores tiene de configuración, dirección IP, cuántos virtual disks tienen asignados, etc. Y aquí en la parte media vamos a poder hacer algunas tareas que hacemos normalmente en una arquitectura virtualizada, ¿no? Por ejemplo, lo que es lanzar la consola. Lanzar la consola lo que nos permite es visualizar nuestra máquina virtual. ¿Qué es lo que tenemos adentro? Que poder interactuar ya con lo que es el sistema operativo. Aquí nada más mencionar un poco, como comentaba Manuel, estamos viendo la demo sobre Acropolis, pero en realidad si tuviéramos atrás el hipervisor de VMware, si tuviéramos el hipervisor de Hyper-V o el de Citrix,
Realmente es la misma consola. Estarías utilizando, independientemente del hipervisor que se encuentre atrás de la infraestructura, la consola es la misma, las funcionalidades son las mismas y puedes estar administrando, pues independientemente del hipervisor, la consola de Nutanix con todas estas características que estamos enseñando. Ya tenemos aquí la conexión. Aquí, por ejemplo, podemos ver ya la consola, donde tenemos los múltiples botones que normalmente acostumbramos en cualquier equipo o sistema de virtualización. Montar un ISO, lanzar lo que es controlar, suprimir, tomar un snapshot o encender, apagar nuestra máquina virtual. Y aquí nosotros ya podríamos empezar a trabajar con la máquina. Si tuviera, por ejemplo, un Windows, ya veríamos todo lo que es la conectividad de Windows. En este caso, la máquina está apagada, pero lo podemos ver lo que tiene, ¿no? También podemos hacer algunas acciones de encendido apagado. Como podemos ver, podemos apagar la máquina, reiniciarla, apagarla de forma un poquito más amigable con lo que es apagar realmente el sistema operativo o reiniciar desde el sistema operativo. También podemos hacer toma de snapshots. Podemos aquí nosotros ir calendarizando, dándole el nombre que le queremos, que nosotros nos decíamos hacia nuestro snapshot. Y con esto podremos generar un snapshot. Podemos también migrarlas. Podemos decirle que a la máquina o al equipo de Nutanix que él decida dónde va a poner la máquina virtual. Esto en base a la utilización de cada uno de los nodos o yo seleccionar uno de los nodos que yo necesite para poner esta máquina virtual. Entonces, al seleccionarlo, solo damos migrar y lo que va a hacer es migrar la máquina virtual de un nodo a otro. También tenemos funcionalidades como pausar la máquina virtual. Esto es dejar en el momento en el que se encuentra, si en que se apaga el sistema operativo, dejarla en un freeze. O también podemos hacer un clon de la máquina virtual. Es decir, podemos hacer una copia. Yo puedo seleccionar el número de copias que deseo, el nombre que le voy a dar. Como la máquina se llama, en este caso, Demo Windows, le va a ir agregando. Si yo pongo 5 copias, le voy a ir agregando, por ejemplo, Demo Windows 1, 2, 3, 4, 5. Y nosotros podemos ir modificando capacidades de CPU, memoria y disco que le estamos agregando a estos clones. Es decir, el clon no tiene que ser desde el inicio idéntico, sino nosotros podemos modificarlo. A lo mejor queremos un clon solamente para realizar ciertas pruebas, por lo cual no necesitamos toda la capacidad de cómputo y memoria, entonces este clon lo podríamos hacer un poquito más pequeño. O queremos hacer un clon para probar meter más recursos y poder tener más usuarios conectados. Entonces podemos hacer la máquina desde el clon un poco más grande. Entonces una vez que le damos un clic, podremos hacer el clon de esta máquina virtual. Y después tenemos las opciones de update, que se refiere a cómo voy a modificar esta máquina virtual, en el sentido del nombre y capacidades de procesamiento y memoria. Por ejemplo, aquí me dice que tengo 4 virtual CPUs con un core por cada virtual CPU. Yo podría modificarlos y de esta manera estaría haciendo el cambio en línea de estas características hacia la máquina virtual. Lo mismo para la memoria, así como para los discos. Yo puedo agregar un nuevo disco o puedo eliminar algún disco. Aquí va a depender mucho del sistema operativo que estemos utilizando, si nos va a permitir tomar este disco en línea o hay que hacer algún rescan o reboot, ¿no? Eso va a depender si estamos utilizando Windows o Linux y qué versión del sistema operativo también estemos ejecutando en la máquina virtual. Bueno, con esta parte queremos demostrar el principio de Nutanix que dice que todo lo podemos hacer con un solo clic, ¿no? Realmente es una consola muy amigable que te permite estar trabajando, administrando todo con un solo clic. Algo que es importante mencionar, todas estas configuraciones de esta parte de máquinas virtuales se pueden hacer en caliente. No es para nada disruptivo, no tienes que bajar servicio y todo lo puedes estar haciendo con un solo clic, ¿no? Que es lo importante y la ventaja de la consola. ¿Sí? Ahora, crear una máquina virtual nueva también es un proceso muy sencillo. Tenemos aquí en la misma consola, del lado derecho, una opción que nos dice crear máquina virtual, con lo cual podremos ponerle nosotros el nombre que deseamos, la descripción, el tipo de horario que va a utilizar
y sus características. Por ejemplo, una máquina con 4 virtual CPUs y 2 cores por cada virtual CPU, así como 32 GB de memoria. Por default, vamos a ver que nos pone un CD-ROM. Nosotros podemos agregarle los discos que necesitemos. Aquí vamos a seleccionar nosotros en qué contenedor lo queremos poner. Puede ser el que se utiliza por default, o podemos, si tenemos varios contenedores, también podríamos seleccionar nosotros aquí de la lista del contenedor donde lo queramos poner. Y podemos aquí también seleccionar el tamaño de la máquina virtual dentro de este contenedor. Le damos a agregar y lo que va a hacer es agregar este disco a la configuración que ya tenemos. De esta manera podemos ir agregando los discos que necesitemos. También podemos agregar un volumen directamente sobre la máquina virtual, que es como un espacio en disco conectado directamente a la máquina sin que sea un disco a través de un contenedor virtual. Y posteriormente también podemos agregar la parte de la red. ¿Qué red queremos utilizar? Podemos generar desde la configuración inicial de nuestro clúster diferentes VLANs. Y bueno, nosotros aquí podemos seleccionar las diferentes redes que hayamos creado con sus diferentes VLANs. Si queremos que cuando se inicie la máquina virtual esté conectada o desconectada y la IP que le queramos dar a esta máquina. Por ejemplo, aquí nos dice que la dirección IP de este segmento de red es la 10.42.223.0. Entonces tenemos que escoger alguna dirección IP que esté en este segmento que no esté utilizada. Entonces de esa manera vamos nosotros a poder generar una máquina virtual nueva. Le vamos a agregar y ya vamos a poder nosotros decirle que tenemos ya generada la máquina virtual. Ahora, otro asunto importante que podemos configurar aquí es la afinidad. Con la afinidad, nosotros le decimos a la máquina virtual en qué host puede vivir. Yo le puedo decir que solamente puede vivir en el host 1 y en el host 3. Es decir, que solamente la voy a poder migrar del host 1 al host 3. Nunca va a poder ejecutarse dentro del host número 2. Esto es si le configuramos nosotros afinidad. Esto lo podríamos hacer en algunos casos, por ejemplo, de licenciamiento. Supongamos Oracle, que solamente queramos que la máquina se quede en un solo host y no se pueda mover a los diferentes hosts dentro del clúster por cuestiones de licenciamiento. Entonces, con esto le podríamos nosotros configurar lo que es afinidad y la máquina no se va a mover más allá del host 1 si nosotros lo seleccionamos así. Sí, algo importante también de esta parte es que en el momento en el que tú agregues otro nodo, las cargas que no tienen reglas de afinidad se rebalancean de forma automática. Cuando tú pones estas reglas de afinidad, pues como mencionamos, la máquina virtual se queda ahí viviendo. Algo que también es importante de la agregación de los nodos es que lo hacemos también en forma caliente, no tienes que bajar el servicio para poder agregar y para que las cargas se rebalanceen y quede un clúster más heterogéneo. ¿Ok? Le damos Save y con esto empezamos lo que es las tareas para generar estas máquinas virtuales. Aquí en la parte superior vamos a ver las tareas recientes. Si tenemos tareas que todavía no se han completado, bueno, aquí vamos a ver que va aumentando el porcentaje hasta llegar al 100%, ¿no? La última tarea fue la creación de esta máquina virtual. Esta máquina virtual, una vez que la creamos, nosotros vamos a poder encender y apagar. Aquí tenemos, por ejemplo, el botón de encendido. Y con esto vamos a ver que la máquina se va a encender. Está ejecutando la tarea y ya se está cambiando el estatus de la máquina virtual a encendido. Una vez que ya la tenemos encendida, vamos a poder ejecutar la parte de conexión hacia la máquina. Aquí ya podemos ver todo lo que es el buteo inicial. Como cualquier máquina virtual, tenemos su proceso de buteo, ¿no? Desde el CD, del disco duro que tenemos ahí adentro, alguna conexión externa, etc. Entonces, aquí la máquina ahorita no tiene un sistema operativo, entonces por eso no podemos ver qué es lo que tiene adentro, pero bueno, como pueden ver, es muy sencillo generar una máquina virtual. Es algo, unos cuantos clics, yo tengo una nueva máquina virtual. Yo podría hacer el montaje de un ISO, si tuviera aquí imágenes disponibles. De hecho, ahorita vamos a ver cómo subir estas imágenes. Y de esta manera, yo le puedo decir, por ejemplo, monto un ISO de Windows, monto un ISO de Linux. Y podemos nosotros, de esa forma, ya configurar nuestra máquina virtual con su sistema operativo. Bueno, otras opciones que tenemos dentro de este dashboard es ver el storage. Anteriormente vimos que ya nos mostraba cuántos IOPS y la parte del storage summary de cuánto espacio en disco estamos consumiendo. También nos muestra en este dashboard, en primera instancia, cuántos storage containers tenemos.
y cuántos data stores tenemos generados para estas máquinas virtuales, así como el porcentaje de optimización. Este data reduction está compuesto de lo que es de duplicación y compresión. Y vamos a ver aquí la eficiencia global, que por ejemplo, ese es un 3.03 a 1 y estamos ahorrando 1.93 gigas. Esto va a depender mucho del tipo de dato que estamos guardando dentro de nuestras máquinas virtuales. Si tenemos muchas máquinas virtuales que tienen normalmente el mismo sistema operativo muy semejante, todo ese espacio del sistema operativo es lo que vamos a poder duplicar, en muchos casos también comprimir. Y también, por ejemplo, si tenemos aplicaciones que ya desde su inicio vienen comprimidas, bueno, va a ser muy difícil poder llegar a un vatio mayor. Por ejemplo, bases de datos que ya desde su creación el dato viene comprimido dentro de la misma base, entonces no vamos a poder tener un ratio de duplicación y compresión muy grande. Normalmente lo que se recomienda, por ejemplo, en un sizing es hacer el sizing en un 1 a 1, es decir, sin utilizar de duplicación y compresión, si no sabemos o no tenemos claro cuál es el tipo de dato que va a utilizar el cliente dentro del clúster. Si sabemos que van a ser, por ejemplo, muchos files, muchas máquinas virtuales, semejantes, VDI, entonces ahí sí podríamos considerar un ratio de consolidación 1.5 a 1, 2 a 1 o más allá de eso. Con respecto a esta parte, cuando tú solicitas el poder comprimir y de duplicar, hay que tomar en cuenta dos características. La primera es que el poder de duplicación, si bien te da porcentaje o te da ganancia en el almacenamiento, en la parte de la memoria se tiene que contemplar ese crecimiento, porque la memoria crece, aunque el almacenamiento más o menos son, dependiendo el aplicativo, unos 32 gigas, y en la parte del almacenamiento, el porcentaje que tú ganas es entre un 20 y un 40%. Como mencionaba, dependiendo del tipo de aplicativo, es la ganancia de almacenamiento que tienes. Así es. Algo interesante y que tenemos de diferenciador contra otros competidores es que, por ejemplo, nosotros podemos hacer la duplicación de caché. Ustedes aquí abajo van a poder ir viendo, si tenemos muchos datos que son muy semejantes, entonces vamos a empezar a duplicar también a nivel de caché. Y esto lo hace más eficiente y también podemos utilizar de una mejor manera ese estado sólido que tenemos. Otro dato interesante es que esta de duplicación y compresión no solamente es para discos de estado sólido o nodos de estado sólido, sino nosotros lo podemos tener tanto en nodos all flash o en nodos híbridos. Entonces también eso es un diferenciador muy importante que tenemos sobre otros vendors. También aquí, dentro de lo que es esta Data Reduction, vamos a poder ver lo que es el Azure Coding. El Azure Coding es otra forma de poder proteger los datos. Normalmente utilizamos RF1, RF2 o RF3, dependiendo del tipo de protección que queramos dar, pero un tercero sería el Azure Coding. Este Azure Coding lo que nos permite es ahorrar espacio en disco, utilizar otro algoritmo para poder proteger la información, pero que también nos da la seguridad de que tenemos protegidos los datos y en caso de una caída voy a poder seguir teniendo acceso a ellos. Luego, posteriormente, vamos a poder ver un diagrama que más que nada nos muestra todo lo que es el espacio utilizado. Nos dice cuánto tenemos en nuestro clúster, cuánto está utilizado y cuánto está provisionado. Cuánto tenemos físico disponible. Y abajo nos dice parte de un resumen de qué es por tier, de qué es lo que tenemos utilizando en este momento. También podemos ver el performance a nivel de todo nuestro clúster de almacenamiento, las alertas a nivel de storage y los eventos que estemos teniendo en este momento. Podemos ver también una tabla con lo que son los storage containers que tenemos ahorita. Aquí podemos ver si tenemos habilitado de duplicación, compresión y todo ello. Podemos ver los volume groups y podemos ver los storage pool. Como les mencionaba Christopher, tenemos diferentes, bueno, lo recomendable es generar un solo storage pool. ¿Podríamos tener diferentes? La respuesta es sí, pero siempre lo recomendable es tener un solo storage pool para que ahí podamos generar los distintos storage containers. Y dentro de los storage containers tener nuestras máquinas virtuales. Aquí, como mencionamos, el storage pool es la sumatoria de todos los discos. Supongamos que tenemos un clúster de 3 nodos. En cada nodo tenemos 2 teras, 4 teras, ¿no? Supongamos que en cada nodo tenemos 4 teras. Vamos a tener 16 teras crudos, de los cuales vamos a tener más o menos un 50% usable por la parte de la alta disponibilidad, dependiendo del tipo de arreglo que hagamos, si sea RF2 o RF3. Bueno, RF2 es con 3 nodos, RF3 es con 3 nodos, porque RF2 tienes una copia original y una copia distribuida dentro del clúster. Entonces, tenemos un storage pool que va a tener la capacidad
de 12 terabytes, de los cuales vamos a tener los 6 utilizables. En el momento en el que apliquemos compresión y deduplicación, estos 6 se pueden ir más o menos a 8 teras o a 10 teras usables, dependiendo el tipo de dato. Entonces, aquí, por ejemplo, es una forma muy sencilla de generar un storage container. Solo hay que escribir el dato, el storage pool, si tenemos varios storage pools, aquí nos aparecería la lista. Y bueno, aquí podemos seleccionar si queremos nosotros reservar algún espacio de capacidad, si queremos habilitar compresión y si queremos aplicar de duplicación también en la parte de caché y hacerlo en línea. Si queremos utilizar el Azure Coding o no, también aquí lo podríamos utilizar. Y si queremos presentarlo como un file system, también aquí podemos seleccionar estas opciones. Todo es dándole clic aquí en Advanced Settings. Si no, le damos clic en Advanced Settings, solamente es generar el nombre y nos va a dar la capacidad máxima que tenemos libre dentro de este storage pool para este storage container. Esta parte es importante. ¿Podemos presentar el almacenamiento de Nutanix hacia algún servidor externo? Sí, sí se puede. Viceversa, no es recomendable. De hecho, la idea de tener todo en una arquitectura hiperconvergente es precisamente eliminar la parte de la SAN. Entonces, es decir, la parte del servidor tal cual, no se recomienda que se le agregue una SAN o una NAS. Bueno, la NAS podría ser en algunos casos, la SAN no, pero en caso contrario podremos presentar el almacenamiento hacia algún servidor, inclusive ya sea físico o virtualizado. Así es. Por ejemplo, aquí podemos crear un volume group y presentárselo por ahí SCSI. De hecho, aquí nos pide el target del equipo al que se lo vamos nosotros a dar. Esto es para que un equipo físico, por ejemplo, pueda tener acceso al espacio en disco que tenemos dentro del clúster. Esto es, no es tan usual tenerlo, pero bueno, se puede hacer si un cliente no quiere virtualizar algún servidor y no quisiera comprar un sistema tradicional o un almacenamiento tradicional solamente para ese servidor, entonces nosotros le podemos dar espacio en disco desde esta configuración, desde esta opción. Luego tenemos también toda la parte de networking. Aquí en networking, al estar trabajando con Acropolis, tenemos una visión más detallada de cómo están las configuraciones. De hecho, aquí del lado derecho, si tenemos los switches, los podemos configurar. Ahorita no están configurados, pero los podríamos configurar y nos mostraría los switches que tenemos, modelos, tipos de switches que estamos utilizando, cuántos puertos tiene, y podemos ver mapeados cada uno de los puertos hacia las tarjetas que tenemos dentro de nuestros equipos físicos. Asimismo, podemos ver, por ejemplo, aquí nuestras máquinas virtuales, dónde están viviendo y dónde están realizando la conectividad. Por ejemplo, aquí tenemos los 3 CVMs y 3 máquinas virtuales, 2 que ya estaban generadas y una que generamos ahora, ¿no? Que están conectadas a través del host 1 y de ahí va hacia nuestro switch. Aquí nosotros podremos ver cuántos switches tenemos. Si tenemos 2 switches, aquí nos indicaría que tenemos los switches en alta disponibilidad, etc. También importante, nos mostraría las VLANs que tenemos conectadas. Si tenemos varias VLANs, aquí nos diría cada host qué VLANs tiene disponibles y por qué puertos están saliendo esas VLANs y cada una de las máquinas virtuales hacia qué puerto o hacia qué VLANs tienen conexión. En la parte de hardware podemos ver nuestros equipos físicos, el nombre de los hosts, sus IPs, la IP de la CVM, el hipervisor que está utilizando y en general un resumen de lo que es la utilización de CPU y memoria, así como el espacio en disco que están utilizando, su porcentaje, IOPS, etc. Si le damos un clic a uno de los nodos, vamos a poder ver aquí un poco más de información sobre este nodo, como todo lo que vimos adelante, su número de serie, su número de bloque de serie, su modelo, etc. Esto nos ayuda mucho también en casos de soporte, cuando nos piden o nos preguntan el número de la serie del equipo, etc. Aquí lo podemos obtener, también para cuestiones de licenciamiento. También podemos nosotros encender o apagar el LED frontal o en la parte trasera que tienen los nodos, de tal forma de que lo podemos identificar en nuestro rack. Y también podemos hacer que se repare todo lo que es el área de boteo, en el caso de que tengamos alguna falla con el hipervisor o algo de la configuración, desde aquí podemos decirle que hay una reparación. También tenemos nuestros discos, aquí podemos ver los discos que tienen todos los nodos, aquí nos va a decir el número del disco, su número de serie y su dirección IP donde están viviendo y en qué tier tenemos este disco, si es estado sólido o es un disco mecánico, si está en línea o está apagado, cuánto está utilizado y los IOPS que estamos consumiendo y la latencia de ese mismo disco. Como podemos ver, casi todos los discos, bueno, tenemos ahorita poco espacio, pero lo que se busca tenerlo es siempre lo más parecidos posible en utilización.
Aquí en las configuraciones, cuando estamos hablando de un clúster híbrido, lo recomendable es que configuremos más o menos un 20% del disco total en estado sólido para poder tener un buen performance, el resto pues en disco mecánico. Así es. Para crecer un clúster es algo muy sencillo. Le damos a expandir clúster. Si tuviéramos ya nuestro nodo conectado a los switches, todo rack, de una manera automática descubriríamos estos nodos. Ahorita no tenemos nodos nuevos, pero si conectáramos unos nodos que sean nuevos, lo podríamos nosotros conectar ya al clúster que tenemos. Básicamente sería seleccionar los nodos y decirle que los agregue al clúster que tenemos ahora. Si tenemos 3 nodos nuevos, de hecho lo que nos podría decir es si queremos agregarlo a este clúster o generar un clúster nuevo. Otra forma sería hacer un descubrimiento manual. Si tenemos los nodos o los conectados a otro switch, pero que llegan a través de la red, también le podríamos decir que los descubra de manera manual. Esta parte es muy interesante. Realmente no tienes que planchar ningún tipo de configuración. Así como lo vieron, así es de sencillo. Solamente agregas los nodos a la red, los descubres de forma automática o de forma manual. Y lo más importante, como se los mencionaba anteriormente, no tienes que bajar servicios, ¿no? No tienes que estar parando, generar alguna ventana para poder hacer esta escalación de clúster. Otra funcionalidad interesante que tiene Nutanix es el poder utilizar espacio en disco y presentarlo como un share. Hay una licencia adicional que se puede agregar que se llama Acropolis File Service, donde nosotros vamos a poder tomar espacio en disco de nuestro clúster y presentarlo a través de NFS o a través de CMB CIF. Entonces, podemos nosotros hacer conexiones con lo que es un Active Directory, podemos ponerle cuotas, permisos por cada uno de los usuarios sobre a qué share va a poder entrar, etcétera. Es también muy sencillo. Lo único que nos va a pedir es tener una conexión a internet para bajar lo que es una máquina virtual que se convierte en una cabeza de NAS y desde ahí vamos a poder hacer todos los shares. Realmente va a depender mucho la cantidad de usuarios y cuántas conexiones vamos a tener de manera simultánea para poder seleccionar cuántas cabezas de NAS vamos a requerir dentro de nuestros clústeres. Le vamos a dar una dirección IP, descargamos el software y con esto vamos nosotros a poder ya empezar a generar shares para poderlo presentar hacia nuestros usuarios. Algo interesante es que no necesariamente tiene que ser solo para máquinas virtuales que vivan dentro del clúster de Nutanix, sino se lo podemos dar como espacio hacia otras máquinas externas. También tenemos todo lo que es protección de datos. En lo que es protección de datos, nosotros vamos a poder definir una replicación, por ejemplo, una replicación síncrona o asíncrona, dependiendo del tipo de licenciamiento que tengamos dentro del clúster. En primera instancia, vamos a seleccionar las máquinas que queremos proteger. Una vez que seleccionamos las máquinas, le podemos decir que queremos crear un grupo de consistencia. Este grupo de consistencia básicamente es que todas las máquinas se les va a generar un punto de recuperación en el tiempo, en el mismo instante. Cuando yo haga un regreso, voy a regresar todas las máquinas en ese punto de recuperación en el tiempo. Cada punto de recuperación del tiempo puede tener una o varias máquinas. Todo va a depender de las necesidades que tengamos. En esta parte es importante saber que Nutanix puede estar haciendo replicaciones síncronas y replicaciones asíncronas, así como replicaciones entre múltiples sitios. ¿Esto qué quiere decir? Cuando hacemos una replicación síncrona, quiere decir que tú puedes tener ambos clústeres productivos, ambos clústeres estando replicando entre sí, y a la vez puedes estar haciendo la replicación hacia diferentes sitios, ¿no? Como mencionaba, es un licenciamiento extra. Se puede cotizar por aparte o se puede incluir dentro del licenciamiento de Ultimate. Así es. También aquí podemos nosotros habilitar si queremos hacer estos snapshots consistentes. Esto es que trabajen en conjunto con el VSS que tenemos dentro de Windows o entre otros sistemas operativos, lo que nos permite hacer este snapshot consistente. Entonces aquí nosotros lo podemos seleccionar o no. Y una vez que ya lo tenemos, el siguiente paso es seleccionar cada cuándo lo queremos generar. Por ejemplo, podemos decir que queremos un snapshot cada 30 minutos, empezando el día de hoy, y que se mantengan, por ejemplo, los últimos 30 snapshots. Entonces, cada 30 minutos vamos a generar un snapshot y se van a mantener los últimos 30. A lo que es el snap número 31, se va a eliminar el primero que se hizo. Y de esta manera nosotros vamos a poder ir teniendo diferentes tipos de protección. También lo podemos hacer por horas o por días, dependiendo como nosotros lo vayamos diciendo, bueno, necesitando, y nosotros le podemos decir qué días de la semana se van a realizar estos snapshots.
También si lo queremos hacer de manera mensual o si lo queremos llevar a un sitio remoto. No necesariamente tiene que ser local, sino también el snapshot se puede llevar a un sitio remoto. Aquí la diferencia es, si yo lo llevo de manera local, me voy a recuperar en un instante de tiempo sobre los snapshots que ya generé. Si lo llevo a un sitio remoto, normalmente es para recuperarme en el DRP o en el caso de una caída del sitio principal, poderme traer ese punto de recuperación y recuperar en el sitio principal. En algunos casos podría servir hasta como un backup. Si tenemos un clúster o si tenemos un nodo externo donde vayamos a poner estos snapshots. No es un backup si ponemos los snapshots dentro del mismo clúster. Eso hay que tenerlo bastante claro, ¿no? También dentro de Nutanix tenemos nodos que son suficientemente grandes a nivel de storage que nos pueden servir como un nodo de backup. De hecho, tienen ese nombre, ¿no? Y podemos llevar el espacio ahí. En caso de una caída, podemos recuperarnos de ese nodo. Tenemos un licenciamiento también que te ayuda para la parte de Disaster Recovery para que el RPO pueda ser entre 1 y 15 minutos. En este caso pusimos media hora, pero con un licenciamiento podemos, bueno, que viene de hecho dentro de Ultimate, podemos disminuir ese RPO para que pueda ser de 1 a 15 minutos. Otra cosa importante es que nosotros dentro de ese mismo licenciamiento tenemos un nivel de orquestación para la parte del recovery bastante buena. Aquí lo más importante es que viene integrado, se integra bastante bien con nuestro propio hipervisor. Entonces, en este caso, pues rescindes de algún otro tipo de licenciamiento que haga tanto la parte de backup como la parte de replicación y como la parte de orquestación, ¿no? En dado caso de que se llegue a caer a algún sitio, con la misma consola puedes estarle dando la administración y la orquestación adecuada para un centro de recuperación que esté bastante optimizado. Así es, dar de alta un sitio remoto es algo muy sencillo. De hecho, si le damos aquí en clúster físico, podemos nosotros darle el nombre que deseamos a este sitio de backup o sea, sitio remoto y podremos decirle si va a ser un sitio de backup o va a ser un sitio de disaster recovery. La diferencia, un sitio de backup no tiene la capacidad de cómputo para levantar las máquinas virtuales, solamente es el espacio en disco, lo que les mencionaba anteriormente. Tenemos nodos muy grandes que podemos tener en un solo nodo, no sé, 60, 80 teras, donde va a servir solamente como un repositorio de backup. O en el caso de un disaster recovery, entonces ya ahí podemos poner desde uno en adelante nodos que van a ser capaces de levantar máquinas virtuales. En el caso de configuración de un nodo, la realidad es que esto se recomienda para 5 máquinas virtuales, 2 nodos para 10 máquinas virtuales y de 3 nodos en adelante para la cantidad de máquinas virtuales que queramos. Esto es por cuestiones de tipo de disco y por cuestiones de IOPS que vamos a soportar por cada uno de estos nodos. Recordemos que en un disaster recovery no necesariamente siempre es que las máquinas van a ejecutarse al performance en su 100%, sino muchas veces es solamente con que estén disponibles para dar el servicio. O en otro caso, no es recuperar el 100% de la infraestructura, sino recuperar ciertas partes, ¿no? Hay clientes que aún así quieren tener el 100% de su disaster recovery, lo podríamos hacer y agregando la cantidad de nodos que necesitemos o haciendo un espejo entre los dos sitios, que sean idénticos. Y también tenemos la opción para hacer lo que es un backup hacia lo que es la nube. Podemos seleccionar AWS o Azure. Entonces aquí podemos poner nuestras credenciales y de esta forma podemos seleccionar una nube pública. Luego tenemos aquí lo que son análisis. Aquí en análisis podemos generar nosotros nuevos dashboards que nos van a permitir, por ejemplo, medir diferentes métricas dentro de nuestra infraestructura. Por ejemplo, cuántos IOPS estoy teniendo a nivel de host, a nivel de discos, clúster, etc. Yo selecciono y puedo seleccionar algún nodo en específico o algún clúster en específico. Y seleccionaríamos el clúster que tenemos. ¿Cómo se llama? Este mocho. Y aquí podremos ya ver la gráfica de cómo se encuentra ese clúster. También tenemos lo que son las alertas. Tenemos algún sitio, algún problema en alguno de nuestros sitios. Y si queremos generar algunas tareas específicas, ¿no? Todas las tareas que se han realizado. Aquí podemos ver si alguna de las tareas que estamos realizando no se realizó correctamente. Entonces también aquí lo podemos validar.
Y algo interesante también, importante, son las configuraciones que podemos verificar en nuestro clúster. Uno, podemos ver los detalles de nuestro clúster, lo que son el clúster ID y el clúster UUID, que estos nos sirven para generar el licenciamiento a nivel del clúster de Nutanix. Su nombre y su dirección IP virtual. Esa dirección IP virtual es desde la que podemos acceder, no importa cuál de los nodos esté funcionando como maestro, podemos nosotros acceder a lo que es la consola de administración que es Prince Elemental. Entonces, recordemos que en Nutanix cada uno de los nodos tiene una copia de esta herramienta de administración. Entonces, si se cae un nodo, no importa, nosotros podemos entrar a alguno de los otros nodos y continuar administrando toda la infraestructura. No hay una herramienta centralizada o que viva en un solo de los nodos. Siempre esa herramienta centralizada va a vivir entre todos los nodos, manteniéndolo en alta disponibilidad. También podemos ver las configuraciones de los CVMs, que son las máquinas virtuales que se encargan de hacer el clúster a nivel de storage. También tenemos la opción para convertir un clúster. Ahorita, como estamos ya en Acropolis, no nos lo permite. Pero si estuviéramos, por ejemplo, un clúster con VMware, nosotros le podemos decir convertir clúster y él nos ayudará a convertir ese clúster de un hipervisor como SX a lo que es Acropolis Hypervisor. Y lo va haciendo de manera pausada y de manera automática. También desde aquí podemos hacer la expansión del clúster que vimos anteriormente y podemos hacer la configuración de imágenes. Nosotros podemos subir diferentes tipos de imágenes desde una página web o desde un archivo y esto utilizarlo para generar nuestras máquinas virtuales. Desde ahí podemos utilizarlos como sistemas operativos o para hacer un deployment de un ISO o de una máquina virtual que nosotros ya generamos y guardamos. Como podemos ver, podemos utilizar un ISO, podemos utilizar un disk. Un disk es un disco que ya generamos de una máquina virtual y queremos hacer un deployment de diferentes números de estas mismas máquinas, que sean idénticas. Podemos ver todo lo que es el licenciamiento, del tipo de licenciamiento que tengamos dentro del clúster, y así como el Lifecycle Management. Aquí en el Lifecycle Management, lo que haría la herramienta, al tener conexión a Internet, es validar si hay alguna versión de software más reciente de la que tenemos instalada y hacer toda la configuración de actualización. Esta actualización incluye lo que es el software de Nutanix y lo que son parte del BIOS y BIOS de los servidores y BIOS de las tarjetas, así como diferentes componentes a nivel de hardware de los servidores. También podemos seleccionar desde aquí si queremos reiniciar alguno de los nodos o todo el clúster, o si necesitamos contactar o necesitamos activar la parte de Remote Support en el caso de que tengamos alguna falla o que queramos utilizar lo que es el Call Home. También podemos hacer algunas configuraciones para conectarnos a un Prince de la versión Central, que es donde podemos administrar varios clústeres. Podemos conectarnos con la herramienta de Citrix en la parte de Cloud, o podemos hacer una configuración a nivel de rack. Esas configuraciones a nivel de rack quiere decir que, por ejemplo, yo puedo tener 2 racks con 3 nodos cada uno y puedo hacer protección a nivel de rack. Puedo perder un rack completo con 3 nodos y el otro rack va a soportar esa infraestructura. Y bueno, más abajo podemos configurar todo lo que es la parte de networking, proxies, NTP servers, SNMP para avisos por correo electrónico, certificados, etc. Vamos a pasar rápido a lo que es la consola de Prince Central. Bueno, la parte de alertas se puede casar con el directorio activo y podemos darle diferentes prioridades y podemos hacer que diferentes alertas lleguen a diferentes usuarios dependiendo del tipo de alerta. Porque como vieron, podemos tener alertas de todo, tanto de la parte del hardware como de la parte del software, y podemos generar políticas para que las alertas, dependiendo de la severidad, lleguen a niveles directivos, lleguen a niveles operativos o a quien se desee del directorio activo. Entonces, aquí en la consola de Prince Central, como puedan ver, tenemos la administración de diferentes clústeres, aunque tengan también diferentes hipervisores. Aquí tenemos, por ejemplo, un clúster con Acropolis y un clúster con SX. Entonces, todo esto lo vamos a poder administrar desde este mismo dashboard. Aquí también vamos a poder entrar, por ejemplo, el dashboard principal, o vamos nosotros a poder generar un dashboard que se acerque más a las necesidades que yo tengo, que es lo que quiero ver en mi dashboard principal. Entonces, aquí tenemos los diferentes tipos de dashboard que podemos utilizar.
O también tenemos aquí del lado izquierdo para poder ir y visualizar algo específico. Por ejemplo, una lista de todas las máquinas virtuales que tenemos. Aquí nos va a decir en qué hipervisor está o en qué tipo de nodo está. Tenemos máquinas con SX, máquinas con Acropolis. Podemos generar máquinas virtuales desde aquí. Me va a preguntar, ¿dónde la quiero generar? ¿En el Acropolis o en el SX? Yo le selecciono, por ejemplo, SX. Voy a poder seleccionar y generar una máquina virtual en ese clúster, aunque tenga otro hipervisor. Como pueden ver, esto lo hace algo muy sencillo de utilizar y que nos permite centralizar la administración de toda la infraestructura. Entonces, eso es más o menos lo que vimos anteriormente. Y ya con esto generamos una máquina virtual que va a ser en el clúster de SX. Entonces, todo lo hicimos desde la misma consola. Esto es algo muy interesante para aquellos clientes que tienen diferentes hipervisores o que van a tener diferentes hipervisores o diferentes clústeres. También desde aquí podemos nosotros visualizar todo lo que es nuestro clúster a nivel de hardware, a nivel de operaciones. Por ejemplo, aquí vamos a ver nuestro clúster de Acropolis, nuestro clúster de SX, en cuántos días se va a quedar sin recursos. Esto hace un análisis, algo que llamamos Machine Learning, donde va visualizando cómo está funcionando el clúster hoy, cómo has estado creciendo a lo largo del tiempo, y en base a eso, lo que te va a decir es, por ejemplo, has estado creciendo o has creado máquinas virtuales día a día con esas características, entonces tienes tanto límite de recursos. Por ejemplo, en CPU, en 309 días, en el clúster de Acropolis, vas a llegar a tu 100%. En memoria, 207 días, y en storage, en 329 días. Lo mismo para la parte de SX. Entonces, de esta manera, nosotros ya podríamos conocer cuándo vamos a llegar al tope de recursos. Sí, en esta parte, inclusive, la herramienta te da una recomendación del modelo que podrías incluir al clúster para crecerlo en el tiempo que tienes restante, ¿no? Para que llegues a tu máximo utilizable. Así es, nos vamos aquí en escenarios, y aquí en escenario yo puedo decirle, por ejemplo, en 6 meses voy a meter un clúster, voy a necesitar, por ejemplo, vamos a meter una carga de trabajo de SQL, de máquinas virtuales tradicionales, de VDI, de Splunk, de lo que yo necesite. Supongamos que vamos a meter, no sé, máquinas virtuales. Aquí tenemos algunas máquinas que nos aparecen que podemos utilizar como perfiles de las máquinas que vamos a utilizar, o yo puedo decirle que quiero generar un nuevo perfil, por ejemplo, de 2 virtual CPUs con 8 GB de memoria. Y en una fecha específica, que puede ser mayo, junio, julio, la fecha que yo necesite, por ejemplo, el 14 de junio, vamos a generar 50 máquinas de estas características. Le damos OK. Y lo que vamos a hacer es ahora que nos va a decir en cuánto tiempo se va a llenar la infraestructura que tengo. En este caso, nos dice que en 101 días se va a llenar la infraestructura. Entonces, le decimos que nos recomiende y la misma herramienta nos va a decir que necesitaríamos agregar a este clúster 3 nodos que tengan 201 GHz de procesamiento, 768 GB de memoria y 20.34 teras de espacio en disco para poder soportar esa carga de trabajo y que nos quede todavía un crecimiento como lo teníamos anteriormente. Bueno, entonces, esa es una forma muy sencilla para poder controlar los crecimientos que tenemos dentro de nuestros clústeres. Entonces, de esa manera, que es la idea de la parte de hiperconvergencia, poder ir creciendo por módulos de acuerdo a lo que vamos necesitando. No siempre comprar o tener todo desde el inicio, sino la idea es siempre ir comprando conforme vamos requiriendo, también para poder ir ahorrando en recursos. Aquí en la parte de análisis ya tenemos algunos dashboards donde podemos ver las máquinas virtuales por día. Del lado derecho podemos ver los warnings que tenían estas máquinas. Podemos ver, por ejemplo, qué pasó este día, el día en marzo, que es las fechas que tiene esta máquina ahorita. En marzo 2 tuvimos 3 warnings. Un warning fue el espacio de uso de una máquina virtual, falló enviar un correo electrónico, etc. Entonces aquí podemos ir viendo todo lo que va pasando con nuestra infraestructura. Bueno, esta herramienta nos permite hacer otras cosas, como por ejemplo visualizar
cada una de las máquinas virtuales, cómo es la utilización. Ya vimos a nivel global que nos va mostrando cuándo nos vamos a quedar sin recursos, pero también nos permite visualizar cómo está cada una de las máquinas virtuales, es decir, si podemos recuperar o podemos mejorar la utilización de cada una de ellas, saber si la memoria que tenemos en esa máquina virtual asignada es suficiente, está sobrada o va a necesitar que la crezcamos porque ya está llegando al 80-90% de utilización. Entonces, esta misma herramienta nos va a poder decir o dar toda esa información de manera muy sencilla. De manera muy rápida, vamos a ver también cómo se administra con un clúster DSX. Bueno, nada más complementar esta parte, por cuestiones de tiempo nos quedan 10 minutos, complementando un poquito la parte de Prism Central. En otras ocasiones hablaremos un poquito más de Calm y Carbon, que son dos de las funcionalidades que se han estado integrando a Nutanix recientemente. Calm se puede manejar desde Prism Central y es precisamente la conexión que podemos tener y administración de máquinas virtuales con múltiples sitios. Como vieron, en Prism Central la idea es ver los múltiples sitios que tenemos y la administración de estos sitios. Calm, que viene dentro de esta herramienta, te permite poder mover máquinas virtuales entre estos sitios y con la nube, ¿no? Tenemos la integración, como vieron, con Cloud Connect, con Amazon y con Azure, pero es solamente en la parte de Prism Element, solamente te permite tener conexión para la parte de backup. Con la parte de Calm, tú puedes estar moviendo máquinas virtuales entre los diferentes sitios, ¿no? Puedes estarlas moviendo hacia Amazon o de Amazon regresarlas hacia tu clúster principal. Eso es por una parte. Después vamos a hacer webinars específicamente para esta sección y rápidamente tenemos una funcionalidad que se llama Carbon, que te permite poder administrar ya la parte de contenedores, pero no a nivel almacenamiento, sino contenedores a nivel máquinas virtuales. En específico tiene integración con Docker, que es una de las herramientas que te permite poder estar creando contenedores y con esta parte poderlas administrar. Sí. Aquí, por ejemplo, podemos ver la lista de máquinas virtuales. Esta es una consola donde tenemos solamente SX. Podemos ver que es un clúster de SX. Desde aquí podremos ver nuestra lista de máquinas virtuales. Podemos generar nuevas máquinas virtuales. Podemos incluso darle un clic a una de las máquinas virtuales, visualizar cómo se encuentra el estado de esta máquina, administrar los tools, también lanzar la consola para poder monitorear y poder trabajar sobre la máquina, poder entrar al sistema operativo como tal. Podemos hacer acciones de encendido apagado, suspenderla, clonar la máquina o hacer update o modificaciones a lo que es las capacidades o recursos que tenemos asignados a esta máquina. Entonces, muchas de las tareas que haríamos desde la consola de administración de VMware, lo podemos hacer también aquí desde la consola de lo que es Prism Elemental, o bueno, en este caso Prism Central también. Entonces, la idea es centralizar todas las tareas desde un solo punto. Eso es lo que buscamos dentro de las consolas de Nutanix, no tener que tener diferentes tipos de consolas donde podamos entrar a hacer o tengamos que entrar para hacer diferentes tipos de tareas, ¿no? Entonces, todo centralizarlo y poder simplificar la vida de un administrador de una infraestructura virtual en un data center. Sí, básicamente es eso, ¿no? Que con una sola persona puedas estar administrando la infraestructura, enfocarte realmente en el core del negocio, olvidarte de la propia infraestructura. Nutanix tiene un eslogan que es infraestructura invisible y precisamente es esa parte, ¿no? Que podamos tenerlo, no depender de tantos especialistas para poder controlar todo el ambiente del centro de datos, ¿no? Así es. Y bueno, esa es la página que ustedes pueden visitar hoy en día, siendo partners de Nutanix. Pueden registrar y pueden entrar y trabajar libremente sobre estas herramientas de demo. Ustedes pueden visualizar demos con Acropolis, con SX, con Prism Central, con otras herramientas como Vim, Era para la administración de bases de datos, Carbon para contenedores, etc. Entonces, la idea es que ustedes puedan trabajar con esas herramientas, puedan conocer mejor el producto y de esa misma manera poder transmitírselo de una forma mucho más eficiente hacia lo que son nuestros clientes. Entonces, todos tenemos acceso a esta herramienta, siempre y cuando nos demos de alta en la misma página de Nutanix, y es algo muy interesante para ir conociendo cómo funciona. Perfecto. Ya tenemos por aquí una serie de preguntas. ¿Cuál es la relación de CPUs por virtual CPUs? Bueno, no depende tanto de Nutanix, esto depende más bien del aplicativo,
Cuando son aplicativos muy robustos, como un SAP, la relación puede ser de 1 a 1, o cuando son aplicativos que no demandan muchísimo procesamiento, podemos meter lo que es la relación estándar, que es de 4 a 1, ¿no? Más o menos. Sí, bueno, de hecho ya se manejan 4 a 1, aunque con 4 a 1 se ha estado viendo en el mercado que las infraestructuras están quedando un poco pequeñas, más bien grandes, en el sentido de que la utilización de los equipos sigue estando a un 20, 40, 50%, ¿no? Entonces ya estamos trabajando ahora también con ratios de consolidación de 6 a 1. Para máquinas virtuales, en el caso de VDI, puedes llegar a un 8, 10 a 1. Y, por ejemplo, en el caso de nube, también se está manejando entre 8 y 12 a 1. Otra vez, todo va a depender mucho de la aplicación que tengas adentro, ¿no? En un SAP no le vas a poder meter un 10 a 1, pero a lo mejor sí un 1 a 1 o hasta un 4 a 1, dependiendo la cantidad de SAPs que te va a dar cada uno de los procesadores que estamos utilizando. Claro. Preguntan cómo podríamos agregar un software de terceros para respaldos, como por ejemplo Veeam. De hecho, la parte de Veeam está soportada para funcionar con lo que es Acropolis Hypervisor. Si tenemos alguna herramienta de respaldo, es que se conecta a nivel hipervisor y saque las snapshots de las máquinas virtuales, que así es como funcionan todas las herramientas de respaldo. Sacan el snapshot y se lo pueden llevar hacia lo que es un repositorio, que puede ser otro equipo, que es externo. Okay. Eduardo nos pregunta, ¿cómo es recomendable organizar los contenedores? La organización depende mucho de las prioridades del negocio. Los contenedores más importantes o más críticos, o las máquinas virtuales más críticas, se recomienda que sean a los que se les dé mayor prioridad, y en ese sentido vas organizando contenedores en cuestión de criticidad, ¿no? Aplicativos que no son tan importantes se pueden guardar en un contenedor secundario, terciario, o dependiendo, pero esto lo dicta más el negocio. Así es. ¿Es recomendable para una máquina virtual varios contenedores? Esto va a depender, o sea, tú puedes tener varios contenedores, la única diferencia sería que cada disco de la máquina virtual puede vivir en diferentes contenedores. Esto es, en algunos vas a utilizar o vas a aplicar, por ejemplo, Azure Coding, o en otro contenedor vas a aplicar de duplicación y compresión. Eso va a depender mucho de la aplicación. Hay aplicaciones, por ejemplo, bases de datos, que a lo mejor te pidan para cierta parte de la base de datos un byte 1, que sería un RF2, y para otras partes te piden un byte 5, que puede ser algo semejante a un Azure Coding. Entonces ahí es cuando podrías tener dos contenedores con diferente configuración para la misma máquina virtual. Si no, todo lo puedes tener en un solo contenedor y va a tener el mismo performance y la misma eficiencia. Y nos preguntan cómo funciona DRS en Acropolis. Ok, DRS en Acropolis hace igual un balanceo de cargas tomando en cuenta varios puntos. Toma en cuenta la parte de procesamiento, memoria, pero también lo que es network. Es decir, va validando estos tres conceptos para ver cuál nodo es el que tiene mejor o puede darle mejor performance de acuerdo al requerimiento de la máquina virtual, y es cómo va moviendo las máquinas de uno a otro de ellos. Ok, Darío nos pregunta, ¿dónde puedo encontrar más información acerca del procedimiento de conversión de clúster específicamente de VMware? Si ya eres partner de nosotros, puedes encontrar esas respuestas dentro de la página de Nutanix, y realmente sí hay muchísima información en específico a esta parte de conversión. Les damos las gracias por haber asistido a este webinar. Muchas gracias, Manuel. Bueno, gracias a ustedes por invitarme. Mi nombre es Christopher Aguilar, soy Product Manager tanto de Nutanix para Lenovo. Cualquier cosa acérquense a nosotros. De igual forma, Manuel está con nosotros apoyando. Si ustedes necesiten, a través de Christopher, con mucho gusto los podemos ayudar del lado de Lenovo para Nutanix. Y los esperamos ver en próximos webs.